Cuenta Lucas en su Evangelio que Jesús iba caminando, atravesando la ciudad de Jericó, y de repente levanta la mirada y ve en un árbol a un hombre, en medio de la multitud que lo rodeaba, y lo llama por su nombre: Zaqueo, vení, bajá del árbol, quiero ir a tu casa. Zaqueo era jefe de publicanos, era mal visto por todos. Sin embargo, Jesús quiere salir a su encuentro y compartir con él, hablarle. Podríamos preguntarnos por qué Jesús quiere hablar con Zaqueo. ¿Por qué quiere compartir con él, ser su amigo? ¿Qué era lo que buscaba Jesús? ¿Había alguna utilidad detrás de esa pregunta? Y la respuesta es que Jesús era un gran amigo. Es decir, era una persona con una enorme capacidad de amistad. Abría su corazón y ofrecía su amistad a todas las personas que se cruzaban en el camino. Y esperaba que cada uno libremente la aceptara. Fijémonos bien en los evangelios, y ahí está la clave para conocer a Jesús. Los gestos que tuvo con cada una de las personas, los detalles que tenía con sus discípulos, desde personas de gran prestigio social como Nicodemo o José de Arimatea, hasta mendigos pobres como Bartimeo, que cuenta el Evangelio que ese ciego, después de ser curado, lo seguía por el camino. Era también muy amigo de una familia en Betania, de Marta, María y Lázaro. Y hay un momento muy conmovedor en el que las hermanas de Lázaro le dicen a Jesús: Señor, mira, el que amas está enfermo. Y dice el Evangelio que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Cuando llegó a Betania, Lázaro había muerto. Y fíjense, ¿no? Ante la sorpresa de todos, Jesús llora. Comenzó a llorar por un amigo, al que quería de corazón. También conocemos la relación que Jesús tuvo con los apóstoles, ¿no? Esos 12 hombres que mantenían una relación íntima con Jesús, diferente a la que Jesús tenía con otras personas. ¿Cómo habrán valorado esa amistad los apóstoles, ¿no? Con la persona de Jesús? Era una persona diferente, era una amistad distinta. Podemos decir que, en primer lugar, Jesús los trata como un padre, los deja ser ellos mismos, respeta la realidad de cada uno, los espera, los comprende. Reconoce, por un lado, las cualidades y los méritos personales de cada uno. Fijémonos que en el grupo de los 12, a Pedro lo nombra cabeza de los 12, por su sinceridad y su generosidad en el amor, en las respuestas que da. Pero también tiene una intimidad especial con Juan, ¿sí? Ese discípulo al que Jesús amaba, nos dice muchas veces el Evangelio de Juan, ¿no? Que él mismo escribe. Les enseña también como un padre el sentido del sacrificio. Juan cuenta en su Evangelio que pasaba Jesús con sus discípulos por Samaria, ¿sí? Habían estado caminando toda la mañana. Jesús llega a un pozo y se sienta al costado del pozo, y dice el Evangelio explícitamente: fatigado por el camino, fatigado de tanto caminar. Y Jesús, en lugar de quedarse tirado, descansando, ¿no? Como podría ser algo lógico, pensando un poco en él mismo, comiendo, ya era la hora del mediodía, Jesús levanta la mirada y ve a una mujer, una samaritana, que se acercaba, y aprovecha esa oportunidad para salir a su encuentro y hablarle. Y pasa mucho tiempo teniendo una conversación de preguntas y respuestas con esta mujer. Los discípulos habían ido a comprar comida a la ciudad, y cuando vuelven lo ven hablando y le dicen: Maestro, por favor, deja a la mujer, come algo, descansá. Pero Jesús insiste en seguir atendiendo a esos samaritanos y seguir aprovechando esa oportunidad para tener una linda amistad, ¿no? Y es eso lo que podemos suponer, porque dice el Evangelio que después de ese momento se quedó 2 días más con ellos. Y hay algo parecido que también sucede en ese milagro de la multiplicación de los panes. Estaban cansados los discípulos, habían estado trabajando todo el día atendiendo a las personas,
No querían saber más nada. Jesús había puesto a enseñarles a las personas que se acercaban toda la mañana. Y era la hora del mediodía. Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, por favor, despedí a la gente, ya hay que comer. Y Jesús los mira, ¿no? Y les dice: denles de comer ustedes mismos. Es que Jesús les quería dejar una enseñanza bien concreta, bien profunda, ¿no? Que es la renuncia a sí mismo para darse y entregarse a los demás. Y acá hay algo muy importante que no es menor, ¿no? La raíz de que muchas veces nos busquemos a nosotros mismos y despreciemos a los demás es justamente el amor propio. Ese amor propio que muchas veces se desordena, ¿sí? Y se transforma en egoísmo. A diferencia de la caridad, que es generosa, que busca abrirse a los demás, siempre pensando en los demás, el amor propio se cierra y busca la utilidad de todas las cosas, de las personas, para uno mismo. En este sentido hay como una lección fundamental, ¿sí?, que realizar cada día, muy difícil, pero al mismo tiempo bien sencilla, simple, ¿sí?, entre abrirnos y amar a Dios con toda nuestra alma, y amar al prójimo, entregarnos, o cerrarnos en nosotros mismos. Todo ser humano tiene anhelos, preocupaciones, ¿sí?, que no conocen todos los demás. Solamente Dios conoce. Pero en nadie como en un padre se nota esta cierta soledad del corazón, ¿no? Especialmente en los momentos de dolor, en el que el padre no le comunica a sus hijos todo lo que sufre. Por su mismo amor de padre, quiere ahorrarles esa tristeza, ¿no?, a sus hijos. Entonces no les comunica todo. Jesús, en cierto sentido, también tenía esta soledad del corazón en muchos momentos, incluso en los momentos de mayor sentimiento con sus discípulos, que no lo comprendían, no llegaban a captar del todo lo que Jesús estaba viviendo. Esto se ve muy claro en Getsemaní, ¿no? Jesús pasaba por una angustia terrible y se acerca a los discípulos, a esos discípulos elegidos especialmente, Pedro, Juan y Santiago, y les dice: no han podido velar conmigo ni una hora. Esta paternidad de Jesús no impide, sin embargo, que haya entre ellos una profunda relación. Jesús era plena y perfectamente humano, y esa perfección hace que su capacidad de amistad sea desbordante para sus amigos. Esto es muy importante. Jesús da mucho más de lo que recibe. Constantemente da, generosamente, sin ponerse a pensar lo que los demás le están devolviendo. Y es que, fijémonos, Jesús era una persona completísima. Tenía un carisma impresionante, atraía a miles de personas con su predicación, con su misma persona. Su misma presencia imponía autoridad, respeto. Cuentan los evangelios que los fariseos, aun cuando lo odiaban y lo querían matar, no se atrevían a tocarlo. No se atrevían a imponerle las manos. ¿Qué podía necesitar Jesús de los discípulos? ¿Acaso Jesús quería utilizarlos para algo? ¿Había algo que ellos podrían darle? ¿Alguna utilidad? Los apóstoles se sentían verdaderamente amados por Jesús. Y es que precisamente esto es el primer elemento, el más esencial y característico de la verdadera amistad. El amor de benevolencia, así se llama, ¿no? Amar al otro por sí mismo, no por el gusto o beneficio que tenga de su presencia, de su compañía. Muchas veces en nuestras amistades, ¿no?, podríamos preguntarnos, ¿sí?, ¿por qué es que amo al otro? ¿Sí? Lógicamente, hay una línea muy fina, inevitable, entre buscar el bien del otro y nuestro bien personal. En esto no hay que volvernos locos, ¿sí? Pero la pregunta sería entonces, ¿qué es lo que busco en primer lugar? ¿A mí mismo o el bien objetivo del otro, por él mismo? En Jesús, precisamente, vemos esa pureza de su amor, ¿no?, tan difícil para nosotros, ese amor verdadero que se da generosamente sin esperar nada a cambio.
Y esto se ve muy claro en que nunca los rechaza tras haberle fallado, sino que busca su corazón, ¿sí? Y como le sucedió a Pedro, aquella vez en que lo negó, con una simple mirada los quiere invitar a volver a su encuentro. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, sabía que Judas lo iba a traicionar, y sin embargo permanece con ellos, no los ignora, continúa haciéndoles el bien, compartiendo con ellos, continúa amándolos, dándoles una y otra vez la oportunidad de volver, de que abran su corazón. Jesús es perdonador, no se resiente ante el abandono ni ante la negación. Imagínense ustedes, en el peor momento de su vida, de mayor angustia, ser abandonado por sus amigos. Fijémonos bien, Jesús cuando se aparece resucitado, no es resentido, no se le aparece a Pedro, le dice: Pedro, vos me fallaste, me clavaste, te lo voy a hacer pagar. No, todo lo contrario, siempre perdona, siempre perdona. Pero Jesús va un poco más allá en su amor. En el Antiguo Testamento se consideraba como bueno el amar a los amigos y odiar a los enemigos, ¿sí? La venganza era algo normal, ojo por ojo, diente por diente. A lo sumo entonces no había que zarparse, ¿no? Pero Jesús, conociendo este pensamiento, quiere enseñarles un poco más a sus apóstoles, les quiere exigir un poco más. Amen a sus enemigos, ¿sí? Hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen. Y más adelante en el Evangelio les dice: hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Es un paso más radical de la mentalidad humana, ¿no? Básica. Y cómo no hablar entonces de ese momento inaudito, ¿no? En el que Jesús nos muestra con su propio ejemplo hasta dónde debemos amar. Cuando llegan al Calvario, lo crucifican junto con los malhechores, uno a su derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor radical de Jesús resalta como una estrella intensa en la noche oscura de nuestro egoísmo. Jesús nos enseña la característica, ¿no?, verdaderamente plena de un hombre grande, ¿sí? La capacidad de amar sin ser correspondido, y más aún todavía, el amar siendo odiado.